Ante los estragos de la estación lluviosa, están actuando en la medida de sus posibilidades la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y los respectivos gobiernos autónomos descentralizados. Está en nuestros estudios el asambleísta Rafael Dávila de la provincia de Loja. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, gracias. Asambleísta, ¿qué han hecho en la Asamblea Nacional los representantes de las 9 provincias afectadas? Bueno, don Alfredo, quiero comentarle que hace más de un mes, el 26 de enero del presente año, la Asamblea Nacional solicitó al presidente de la República que declare la emergencia en la provincia de Loja. Fue en primer lugar la primera provincia que lo pedimos en la Asamblea Nacional y que tuvimos el respaldo casi unánime de los asambleístas. La semana pasada hubo otra iniciativa para pedir que al presidente, exhortar al presidente que decrete la emergencia en todas las provincias. El estado de excepción, digamos, porque la emergencia sí la aplica ya la gestión de riesgo. Sí, el estado de excepción, cómo no. Y lo curioso es que de este llamado dramático al presidente, don Alfredo, porque los daños no son solo en las 6 provincias de la costa, también la provincia de Loja, que tiene 3/4 partes de su territorio en zona costera, está sufriendo enormes inundaciones, gravísimos daños a las viviendas, a las carreteras, hay comunidades aisladas, creo que en todo el territorio costero del Ecuador tenemos comunidades, gente que está aislada porque no puede movilizarse ante los derrumbes, la imposibilidad de transitar. Le hemos pedido al presidente de la República que declare el estado de excepción. Obviamente, ese estado de excepción tiene que venir acompañado de los recursos económicos, de los recursos emergentes, que deberían servir precisamente para atender emergencias. Pero justamente ese es el problema, o sea, el asunto es que de la emergencia, que puede haber una movilización de recursos de acuerdo a lo presupuestado para las emergencias, y hay estas alertas amarillas y rojas. El estado de excepción permite, según el artículo 165 de la Constitución, que el presidente de la República disponga de la utilización de fondos destinados para otros fines, menos los de salud y educación. Entonces, es eso lo fundamental para el estado de excepción a fin de enfrentar el desastre natural. Es eso lo que necesitan los ministerios incluso y los gobiernos autónomos descentralizados, porque es obvio que si hay una emergencia que supera lo previsto, se requieren recursos adicionales, y mientras no hayan esos recursos, no se podrá actuar de la debida forma. Naturalmente, ante una situación emergente, lo que se necesita es recursos emergentes. Pero lo curioso, yo diría lo grave para el Ecuador, y esto es lo que quisiera decir, es que el Ecuador hoy está indefenso ante estos avatares de la naturaleza, porque nos hemos gastado todos los fondos de ahorro que tenía el Ecuador, don Alfredo, y esto hay que decirle y hay que recordarle al país. En el año 2002 se aprobaron varias leyes en el Congreso desde entonces, en los congresos desde entonces, creando fondos de ahorros, varios. Al presidente no le gusta el FEIRE porque decía que eso es para recomprar deuda, aunque él mismo... Bueno, una parte importante era para eso, en efecto, pero hay otra parte que es para la emergencia. Entonces, a ver, ¿qué era lo que había sobre las emergencias? Había exactamente, un colchón, mire, en definitiva. Primero, había el FEP, que era el Fondo de Estabilización Petrolera, que era para caídas en el precio del petróleo. Pero había el FAC, que era el Fondo de Ahorro y Contingencias. Y además, una parte del FEIREP también servía para enfrentar contingencias, emergencias producidas por desastres naturales como terremotos, inundaciones, fenómenos del Niño, erupciones volcánicas, plagas, enfermedades graves. Entonces, el Ecuador tenía un fondo de ahorro. Pero recuerde usted que cuando el presidente, y una aclaración, lo que decía la ley es que esos fondos de ahorro solo se podían utilizar si es que el presidente de la República decretaba la emergencia. O sea, el estado de excepción, porque que antes se llamaba emergencia, usted está acostumbrado a la Constitución antigua, sí, ahora se llama estado de excepción. Es que la ley decía eso, la ley decía que, claro, estaba de acuerdo a la Constitución de ese entonces. Pero esto es lo importante, esos fondos no se podían utilizar arbitrariamente o por voluntad de X institución. Solo el presidente de la República tenía la capacidad de entender que la situación era emergente, declarar el estado de excepción y poder entonces tomar esos recursos. Ahora, ese fondo desapareció porque se hizo las reformas legales. Al desaparecer claro, ese fondo, 2007... no ha sido sustituido por nada. Entonces lo que dice actualmente la Constitución es que habría que agarrar plata de donde se puede, en definitiva. O sea, esa es la situación actual, digamos, de imprevisión. Sí, pero lo que yo le quiero decir es que en el año 2007, cuando entró el actual gobierno al poder,
Se pasó decretando y renovando los estados de excepción. Recuerde usted y recordemos el país, decretó la excepción para la vialidad, para la salud, para la educación. Hasta ahora vivimos en excepción en asamblea, por ejemplo, con el tema de la policía. Entonces, en situaciones que de pronto no se justificaban, no existían los sustentos para decretar una excepción. Hoy, que realmente sí existe una emergencia en las provincias de la costa, lo curioso es que hoy, que existe la justificación correspondiente, hoy no se decrete el estado de excepción. Claro, seguramente la respuesta es que hoy no hay recursos económicos emergentes para este estado. Claro, al haber desaparecido el fondo, no hay los recursos. Y al no haber eso, y al no haber ese fondo, ¿de dónde sacan los recursos? Ese para ustedes es el problema, en definitiva. Yo deduzco que ese es el problema. No encuentro otra explicación por la que ante los llamados dramáticos, que no solamente ha hecho la Asamblea Nacional, lo hemos hecho en la Asamblea Nacional con dramatismo, con angustia, pero lo han hecho también los municipios, los alcaldes de muchas provincias del país, lo están haciendo las juntas parroquiales, lo están haciendo las comunidades, que por Dios se atienda esta emergencia que están viviendo, que hay hermanos ecuatorianos, Alfredo, que están viviendo una situación durísima en este momento. En efecto, eso lo conocemos todo. Entonces, lo que habría que ver es cómo se soluciona. Entonces habrían dos alternativas. Una sería la alternativa sistémica, digamos, de que se cree un fondo. Usted incluso creo que presentó un proyecto hace 2 años. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Que era justamente para prever este tipo de situaciones. ¿En qué consistía el proyecto? Gracias, don Alfredo. Efectivamente, yo quiero decir que hace 1 año y medio yo presenté un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para crear un fondo de ahorro que tenga el Ecuador. Para mí es un crimen que, habiendo vivido estos años de bonanza petrolera, no hayamos sido capaces de ahorrar al menos una parte pequeña de esos altos ingresos para enfrentar emergencias como las que estamos viviendo ahora y otras peores que se podrían presentar en cualquier momento y que no nos encuentren indefensos. Lamentablemente, el CAL, presidido por el presidente Cordero, no calificó mi proyecto diciendo que los asambleístas no podíamos presentar proyectos de ley que incrementen el gasto público. Mire esa barbaridad, cuando el proyecto precisamente pretendía lo contrario, es decir, ahorrar una parte de lo que se gasta, o sea, no gastar todo, una partecita, ahorrarla. Pero se usó, es que en la asamblea... Y ese fondo estaba... la oposición... la finalidad era justamente para este tipo de emergencias. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese proyecto de ley dice con absoluta claridad... O sea, simplemente dijeron esto no sirve y no pasa nada. Claro, ahora, porque habría que reactivar el cuando proyecto. Viene de alguien de la oposición, los proyectos no son calificados, no se les da la importancia que tienen, si no vienen no quieren que tomen la no iniciativa otras personas. ¿No? Ahora hay otra situación. Entonces hoy lo que debe hacer el gobierno, y me refiero a su pregunta, hoy lo que el gobierno debe hacer es tomar recursos de otros sectores, por ejemplo, vea, el gobierno está gastando pero millones de dólares en publicidad y en propaganda. Nosotros vemos los medios de comunicación del Ecuador inundados con propaganda oficial. Esos millones de dólares serían pero de enorme valor. El gobierno tiene presupuestados 154 millones para comprar renuncias, para votar empleados del sector público. El gobierno tiene 120 millones en el presupuesto para viáticos y movilizaciones en el interior del país. Ahí hay recursos que podrían ser perfectamente redireccionados para esta emergencia, porque la situación obviamente lo justifica y es emergente, de modo que sí hay posibilidades. O sea que sí hay recursos justamente para atender una excepción, según dice la Constitución, redireccionando todos esos recursos que están ahora destinados a publicidad, a propaganda, a viáticos, a movilización, que no son cosas. Oiga, un presupuesto de 26 mil millones de dólares, tenga la absoluta seguridad que no faltará posibilidad de asignar 50, 100 millones. El presidente va a recibir un anticipo de 100 millones de dólares de una empresa minera. Podría por eso ya está preasignado, digamos, para las comunidades. Pero para terminar, asambleísta, algo que también es importante, no solo solucionar el problema actual, pero también determinar las causas que han impedido una atención más eficiente para que esto no se repita. Entonces, aparte de lo que usted señala, en su afán concentrador, el gobierno creó la Secretaría del Agua y absorbió entidades como Corpecuador, CDG, CRM, que realizaban trabajos de prevención. ¿Esto también ha sido un factor coadyuvante para que la situación empeore? Sí, yo estoy convencido. Mire, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido es, por ejemplo, haber cerrado Corpecuador. Corpecuador es una institución que estaba haciendo mucha infraestructura, lo hizo en las provincias de la costa, lo hizo en mi provincia, en Loja, puentes, carreteras, se reconstruyeron escuelas, pero en condiciones que puedan enfrentar un nuevo fenómeno del Niño.
El gobierno actual... Y la Secretaría del Agua la reemplazó por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Claro. La reemplazó por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que ha hecho muy poco. Muy poco. Entonces esa es otra corrección que también sería necesario hacer, pues porque los inviernos hay todos los años. Asambleísta, por supuesto, o sea, no se trataba solamente de esperar que nos llegue el desastre para ver cómo lo resolvemos, sino que tiene que haber prevención. Tiene que hacerse obras de infraestructura que eviten los daños que ya sabemos que causan los duros inviernos que ocasionalmente se presentan en el Ecuador. Gracias por su participación en Contacto Directo. A usted muchas gracias.